no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Gran parte, hermano, de las narraciones de los evangelios de Mateo son enfocadas en mostrar los contrastes entre las actitudes y las acciones de la multitud y los discípulos en relación a Jesús. No sé si se ha dado cuenta. Por ejemplo, en las parábolas estuvimos viendo, ¿verdad?, cómo cuando Jesús da las parábolas, las multitudes no entienden. Y los discípulos se acercan, aunque tampoco entienden, le dicen: Señor, explícanos. Después, aunque ya no se refiere a las multitudes, Jesús les habla a los discípulos y les pregunta: ¿entendieron lo que les dije? Y ellos dicen: sí, Señor, entendimos. Entonces, muchas veces vamos a ver en el relato de los evangelios o en las narraciones de los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, un contraste entre las multitudes, los discípulos y lo que hace Jesús. Entonces, este pasaje no es la excepción, ¿no? En este pasaje vamos a ver los contrastes entre la actitud de la multitud, sus necesidades, de alguna manera las exigencias implícitas de la multitud y la actitud, los actos de Jesús con respecto a ello, como también la manera de reaccionar de los discípulos a las enseñanzas, la palabra y las actitudes de Jesús. Entonces vamos a ver primeramente cómo está Jesús cuando va a ocurrir el milagro de las sanidades y la alimentación de los 5,000 y un poco más. Porque dice la palabra, ¿verdad?, que al final dice, eran como 5,000 hombres, 5,000 personas, los que estaban ahí, sin contar a las mujeres y a los niños. Es que podemos entender, por así decirlo, que eran 5,000 familias, ¿no? Así podríamos entenderlo. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Recordemos que anteriormente, los versículos que le preceden a este pasaje, está Jesús recibiendo la noticia de la muerte de Juan el Bautista, y es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Estuvimos hablando cómo Juan el Bautista muere en manos de Herodes, después de que Herodías, la mujer de su hermano, le pide la cabeza. Y después de que eso ocurre, en el verso 12 dice que le fue dicho o le fue comunicado a Jesús de la muerte de Juan el Bautista. Y después de ello, Jesús entonces se aparta. Comúnmente vemos a Jesús apartándose. ¿A qué se apartaba Jesús? Lucas es muy enfático y nos dice que cuando Jesús se aparta, se va a orar. Se iba al monte a orar. Lo que significa en pocas palabras es a reflexionar con el Padre, a tener comunión con el Padre. Mateo solamente lo deja en: se iba a un lugar desierto. El verso 13 dice: al oír esto, es decir, la noticia de la muerte de Juan el Bautista, Jesús se fue de ahí en una barca solo a un lugar desierto. A un lugar desierto. Después de que ha recibido la noticia de la muerte de Juan, es muy probable que Jesús tenga ahora la intención de irse aparte, obedeciendo a la necesidad de reflexionar en el ministerio. Vamos a ver que a partir de ahí Jesús empieza a anunciar su muerte a los discípulos. Ya en el capítulo 14, por ejemplo, en el 15, ya después de la alimentación de los 4,000, Jesús les da, ¿verdad?, el anuncio, el capítulo 16, verso 21, anuncia su muerte, y después también les vuelve a anunciar que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho. Entonces yo creo que ya Jesús entendía que se encontraba en un punto de su ministerio terrenal muy cerquita de la cruz, muy cerca de la cruz. Y yo no sé usted, pero si usted supiera que ya se acerca el día de su final, ¿qué haría?
¿a dónde se iría? A lo mejor diríamos, bueno, pues a tratar de gastar todo lo que ahorré, a Las Vegas, a asegurar el testamento con mis hijos, no sé. La cosa es que Jesús cuando sabe que va a morir, Él se va al monte, a un lugar desierto. Y yo creo que ahí la actitud de Jesús es de reflexión, de pensar en lo que está ocurriendo, de pensar en que aquel que fue su precursor, que es Juan el Bautista, ya murió. Y dicen por ahí, ¿verdad? Coloquialmente, que el que vea las barbas de su vecino cortar, ¿qué? Ponga las suyas a remojar. Pues es muy probable que Jesús pensara, es muy probable, no nos dice el texto del Evangelio, pero es muy probable que Jesús pensara, a lo mejor ya sigo yo. Y por eso a un lugar desierto. Y se pone a pensar, se pone a reflexionar en el ministerio. Como les digo, en los capítulos que siguen, 2 veces le anuncia a sus discípulos de su muerte. Entonces, cuando vemos a Jesús en un lugar desierto, debemos notar un espíritu reflexivo y enfocado en la comunión con el Padre. Ahora, una persona que esté enfocada en la comunión con el Padre, en una verdadera comunión con el Padre, no pide, sino que más bien pregunta, Señor, ¿qué debo hacer? Recordemos que incluso la oración del Padre Nuestro no está enfocado en dame, 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 sino inicia diciendo, venga tu reino, ¿y qué? Y hágase tu voluntad. Muchas veces pensamos que la oración es para pedir, 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 pedir. Y no salimos de pedir. Pero Jesús en la oración modelo nos dice, no, la oración debe ser entendida como un ejercicio de comunión con el Padre para saber cuál es su voluntad. Entonces Jesús está en ese espíritu reflexivo, enfocado, tal vez clamando al Padre y preguntándole, ¿qué sigue, Señor? ¿Qué debo hacer? Anteriormente, en el capítulo 4 nos dice la Escritura que estuvo también en el desierto. Después de que fue lleno por el Espíritu Santo, después del bautismo, es llevado por el Espíritu al desierto y ahí lo tentó el diablo. Y cuando lo tienta el diablo, ¿verdad? Él vence la tentación. Pero vence la tentación porque está en comunión con el Padre. Es más fácil distinguir entre lo que es la voluntad del Padre y lo que no es la voluntad del Padre si tenemos una actitud correcta en la oración con nuestro Padre. Y la realidad es que la oración de Jesús no es dame, sino la oración de Jesús es ¿qué debo hacer, Padre? La oración del cristiano entonces en ese sentido también debe ser ¿cuál es tu voluntad? Y no entender tanto la voluntad en cuanto a que las cosas me funcionen bien, porque a veces puede que las cosas funcionen bien, pero ¿será la voluntad del Padre? A veces pensamos, ¿no? Bueno, si voy a ir a pedir trabajo y si el trabajo, pensamos que la voluntad del Padre está enfocada en, bueno, es que debo escoger el trabajo donde me paguen más. Pero el Señor no nos dice así. Muchas veces pensamos que si es favorable, seguro es la voluntad del Padre. Si alimentan nuestros deseos y nuestras pasiones, seguramente es la voluntad del Padre. Pero Jesús no dice eso. Jesús cuando le dice a sus discípulos, antes de ser entregado, oren y velen, pídanle al Señor, orad, velad, para que no entréis en tentación. Dice, el espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos una tendencia a buscar lo que es agradable, lo que nos satisface. Y bueno, Jesús también podría estar tentado en ese momento que está en un lugar apartado a enfocarse en sí mismo. Pero dice que mientras está en ese lugar apartado, desierto, reflexionando en el ministerio muy probablemente, clamando al Padre, en comunión con el Padre, llega la multitud. Yo no sé cómo se sentiría usted si le interrumpen. ¿Qué haría usted si le interrumpen de cualquier cosa que usted esté haciendo muy importante? Seguramente la comunión con el Padre es algo muy importante, ¿no?
Y de repente resulta que Jesús en ese lugar desierto, llega un montón de gente con el alboroto. ¿Qué diríamos? Ay, Señor, ni un ratito puedo estar solo. Como las mamás con los hijos, ¿verdad? Que dice que cuando son pequeñitos ni al baño pueden ir. Entra mamá al baño y ahí está el niño, ¿verdad? Mami, ¿qué estás haciendo? Así va la multitud. Está el Señor reflexionando, está el Señor en el desierto, está en el Señor, Lucas lo dice muy enfáticamente, orando, y llega la multitud, le sigue hasta donde está Él. Y la reacción de Jesús para mí es muy interesante porque dice que a pesar de que muy probablemente le interrumpieron lo que Él estaba haciendo, dice que su corazón sintió ternura por ellos. Dice en el verso 13, al oír Jesús esto, se fue en una barca solo a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. 14, cuando Jesús se desembarcó, vio una gran multitud, dice, y su corazón se enterneció. Tuvo compasión de ellos. Y esa compasión mueve a Jesús a sanar a los enfermos que llegaron ahí con él. Dice en el verso número 14, y sanó a sus enfermos. Pero esa ternura, hermanos, de corazón no se queda en un simple sentimiento. Muchas veces hablamos de una manera muy sentimentalista, ¿no? Muchas veces hablamos, por ejemplo, es que sentí bonito. Pero ese sentir bonito no necesariamente nos lleva a la acción correcta. Ese sentir bonito se queda ahí, muchas veces. Y nada más, sentí bonito. A veces, tengo carga por la iglesia o tengo carga por mi hermano, pero no hace nada. El cristiano muchas veces tiene carga por la iglesia o tiene carga por el hermano o tiene necesidad de X cosa, pero no lo lleva a la acción. Y el punto es que Jesús, distinto a todos nosotros, que muchas veces somos muy egoístas, que solamente pensamos en nosotros, dice que Él lo llevó a la compasión y sanó enfermos. Y muchas veces nos imaginamos, hermanos, una sanidad mágica. Pero por ejemplo, cuando yo les hablaba de la sanidad del leproso, les decía que muchas veces pensamos que siempre sanó necesariamente Jesús de una manera inmediata. Pero a veces Dios nos invita a orar por los enfermos y no los sana de manera inmediata y nos invita a otra cosa. ¿A qué nos invita el Señor? A sanar nosotros, ¿verdad? Con nuestras manos. ¿Cómo? Con la atención. Dice la palabra que en el caso del Evangelio, la narración del Evangelio de Mateo, que Jesús desinteresadamente sanó a un leproso, ¿verdad? Dice, y lo tocó. Se supone que un leproso no podía acercarse a cierta distancia de las personas sanas. Y solamente Jesús no solamente se atrevió, ¿verdad? No solo se atrevió a estar cerca del leproso, sino que dice que lo tocó. Y es que, hermanos, a veces pensamos que se requiere mucha fe para que Dios obre con una sanidad milagrosa. Pero yo creo que se requiere más fe para usar las manos cuando Dios no obra una sanidad milagrosa. Muchas veces es que hay personas que tienen mucha fe y ha obrado sanidades milagrosas el Señor. Yo creo que a veces se requiere más fe para usar nuestras manos y, bueno, atender a un necesitado. Dar lo que necesita una persona con necesidades. Entonces Jesús dice que cuando sana a los enfermos no debemos necesariamente entender, hermanos, necesariamente, aunque sí puede ser así, no debemos entenderlo necesariamente como que hubo una sanidad inmediata. Tal vez Jesús usó sus manos. Tal vez Jesús acompañó. El punto es que mientras Él estaba en un momento de reflexión, de soledad, de oración, de comunión con el Padre, Él no se olvidó ni pasó por alto que la comunión con el Padre implica el amor al prójimo. Porque muchas veces pensamos, ¿verdad? Es que yo estoy en el sentir y el mover del Espíritu Santo. Pero pasa una persona con necesidad y nos olvidamos. ¿Estaremos realmente sintiendo el Espíritu Santo?
No, es que aquí no se siente el Espíritu Santo. Yo he escuchado a veces, ¿verdad?, que en cuanto a las iglesias, aquí no se siente el Espíritu Santo. Entonces, ¿no está el Espíritu Santo? Dice la Biblia que ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿Cuál es el problema? ¿El Espíritu o yo? El problema a veces soy yo, que no tengo la actitud correcta para escuchar cuál es la voluntad del Padre. Yo estoy seguro que en ese momento que Jesús ve la multitud, que los siguió hasta donde Él estaba y los vio y sintió compasión, sintió ternura, es porque era una persona que estaba llena del Espíritu Santo. Y Él no pensó, ay, ahí vienen a molestar, sino que Él dijo, bueno, a ver, ahora qué podemos hacer. Y bueno, recordemos que Jesús no hace milagros a diestra y siniestra por voluntad propia, sino los hace motivados por el amor. Dice la Biblia que si yo hiciere esto, aquello, hablare, dijera, pero no tengo amor, nada soy. Si yo tengo puesto o hago esto o aquello, pero no tengo amor, nada soy. Vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Es decir, que la raíz de las acciones de Jesús es el amor. Es como un arbolito, ¿no? El arbolito necesita raíz para que se fortalezca el tallo. Y una vez que el tallo, el tronco es fortalecido, entonces empieza a dar ¿qué? Fruto. ¿Y qué es el tallo? El carácter cristiano. Y muchas veces nos queremos brincar la raíz que es el amor, el carácter cristiano, y pensamos que el fruto es mucha gente. No, ese es el fruto. El fruto del carácter cristiano, ya lo vimos, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Por qué? Porque si pensamos que es mucha gente, bueno, los de Pare de Sufrir tienen lleno de gente, hermanos. ¿Y qué es lo que los motiva? ¿El amor? ¿Motiva a esa gente el amor? Les vende el aceite milagroso. ¿Los motiva el amor? Si los motivara el amor, no venderían el aceite milagroso. Lo regalarían. ¿Pero qué hacen? Lo venden. Porque no es el amor, es el negocio. Entonces la motivación siempre debe ser el amor. Siempre debe ser el amor. No significa necesariamente que todo lo que hagamos no necesariamente signifique que no recibamos algo por ello, pero la motivación inicial siempre debe ser, en el carácter cristiano, el amor. Jesús siente compasión, su corazón se enternece, pero más allá de sanar a los enfermos, dice la palabra en el capítulo número 14, el verso número 15, que ya estaba atardeciendo. Y entonces dice la palabra que los discípulos dijeron, el lugar está desierto, es decir, no hay ni un Oxxo. No había ni un Oxxo cerca. El lugar está desierto. No hay nada donde podamos comprar algo, Señor, donde podamos, pues ahí está Judas y él es el tesorero y ahí tiene algo y podemos tomar de ahí algo para ir a comprar, pero no hay nada donde comprar. El lugar está desierto, dicen ellos. Pero la gente sigue aquí, ya despídela, ya que se vaya a sus casas para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Entonces Jesús no solamente en ese momento siente lo correcto, sino que en ese momento invita a sus discípulos a hacer algo. Dice, bueno, ya se dieron cuenta que hay un problema, ya es de noche, no hay nada cerca donde podamos traer comida para que esta gente coma, y ustedes están preocupados por qué van a comer, pues ¿qué creen? Denles de comer. ¿Tienen hambre? Pues denles de comer. Qué simple, ¿verdad? Qué simple es Jesús. Jesús les dice, bueno, si tienen hambre, denles de comer. Ahora, yo me pongo a pensar en la multitud, hermanos. ¿Se ha puesto a pensar cómo es posible que 5,000 hombres se muevan de un lugar a otro, siguiendo a otro, sin pensar en llevar algo de comer? ¿Se han puesto a pensar en eso?
O sea, ¿quién hace un viaje sin comida? ¿Se puso a pensar en ello? Nosotros cuando viajamos a Pachuca, pues son 11 horas y llevamos una hielera y en la hielera llevamos comida, llevamos agua y pues algo de efectivo para por si acaso, ¿verdad? Se nos antoja algo ahí en el camino, pues lo compramos. Pero sería un tanto irresponsable de mi parte como padre de familia que vámonos, pero ¿qué nos llevamos? No, hombre, sí, vámonos. Ahí en el camino se ha de ver. Un día que veníamos de regreso, llegamos a Saltillo y de Saltillo a Monclova, ahí sí no había en aquel entonces ni un Oxxo. Ya de la carretera para acá, ya la carretera propiamente, la salida a Monclova, no había ni un Oxxo. Y yo no me acordaba, y dije, no hombre, ya tenían hambre, ya se nos había acabado lo que traemos en la hielera. Ahorita que hay un Oxxo, no hubo ni un Oxxo. Hasta allá al final, no, dice, pues ya vamos a llegar a Monclova, mejor vamos a llegar a comer. Pero ustedes se imaginan que 5,000 padres de familia no pensarían en que llevan una mujer, llevan hijos y hay que llevar de comer. Entonces imagínense la multitud, yo pensando de alguna manera un tanto más allá de lo que dice el texto, pudiéramos pensar tal vez que la multitud es un tanto egoísta. Yo creo que sí, porque ¿quién se mueve tantos kilómetros y se queda esperando a ver cómo le hacen los demás? Que batallen los demás. ¿No es un tanto egoísta esa actitud de pensar, bueno, hay que el Señor a ver que haga algo el Señor? Yo creo que ellos solo piensan en sus necesidades. Aún así Jesús tiene compasión de ellos. Aún así Jesús los sana. Y aún así Jesús les va a dar de comer. Pero la actitud o el milagro, yo quiero que pensemos que no está centrado en la multitud que es alimentada, sino en los discípulos. Porque mientras la multitud se va de viaje, los padres de familia se van de viaje sin llevar comida para darles a su familia y dicen, pues ahí veremos cómo le hacemos, y se quedan esperando del Señor a ver si nos ofrecen algo, mientras la actitud de la multitud es inconsciente. O sea, es muy probable que usted cree que ante un montón de gente de camino, ¿usted cree que ninguno llevó ni un pan? 5,000 personas, 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres y niños, y no había ni un pan. A veces pasa eso, ¿no? Que dicen, bueno, pues guárdatelo. Hay mucha gente, no lo saques porque hay mucha gente. ¿No pasa eso? Y cuando estás en un lugar, dices, no saques la comida ahorita porque quién sabe si traigan ellos. La multitud es inconsciente en ese sentido, muy probablemente, hermanos. Entre un montón de gente, seguramente había una que otra familia que tuviera un pan y algo que ofrecer, pero nadie lo saca. Comodina. Bueno, la gente también es comodina a veces. La multitud a veces es comodina. También es muy probable, hermanos, porque dice que cuando Jesús les dice, bueno, recuéstense, no es así como que acuéstense a dormir. En la antigüedad la gente comía sobre un brazo. No había mesas, hermano, como usted y yo las conocemos. Esa imagen de la última cena, ¿de quién es? De Da Vinci. O sea, la hizo ya en el siglo XIV, XV, hermanos. Nada que ver con lo que ocurría en el siglo I. No había mesas como tal. Por eso cuando dice la palabra que el discípulo amado estaba recostado sobre su pecho, no significa que estuviera así pegadito a Jesús, sino que precisamente por la posición mientras comían, que era sobre un brazo recostado y con el otro comiendo, pues le tocó a uno de ellos estar cercano al pecho de Jesús. Entonces cuando Jesús le dice recuéstense, ahí se aplica, ¿verdad?, la que dijimos hace un momento coloquialmente, que a la mesa, ¿qué? Una sola vez se llama, y todos se recostaron. Es muy probable entonces también que la multitud fuera un tanto comodina. Dice que ellos, el Señor Jesús les dijo recuéstense, les pide que se recoste para comer, y ellos nomás lo hacen. Ahorita ya viene la comida. Hace aproximadamente unos 18 años estuve en una iglesia, antes de irme al seminario estuve sirviendo en una iglesia allá en Rosita.
y tienen una costumbre ahí un tanto rara, que siempre a la hora de la comida, a la casa pastoral, siempre llega alguien. Siempre, siempre. Y hace unos días fuimos a visitarlos porque le tenemos mucho cariño a ellos y les avisé, oye, queremos ir, podemos ir, no hay problema si van a estar o no van a estar, queremos ir a visitar a algunos hermanos allá también. No, sí, vénganse. Fuimos y al siguiente día, a la hora de la comida, ya cuando estábamos preparando la comida para la familia pastoral y nosotros, llega una familia. Llega una familia y el pastor dice, bueno, para que se queden a comer. No, ¿cómo cree, pastor? ¿Cómo cree? Pero ni se iban ni traían nada. Y yo le digo a mi esposa, siempre tienen la costumbre aquí de que, oye, pues si llegas a una casa, ¿verdad? Yo procuro no llegar a las casas cuando están comiendo. Procuro. ¿Por qué? Porque para mí es incomodísimo. O sea, que no sé si tienen o no tienen. O la comida, o la cena, o el almuerzo, no sé si tienen o no tienen. Ya si me invitan, pastor, ¿se viene a comer? Ah, bueno, gracias, hermano. Y también otra de las cosas, procuro no ir acompañado. Porque si de por sí, si me ofrecen algo a mí, no quiero ser una carga para los... Ahora imagínense ser la carga con toda la familia. O sea, imagínense ahora la multitud ahí. Acuéstense, vamos a comer. Ah, cuando digas, Señor. Aquí estamos. Yo me pongo a pensar en la multitud, que cómo es posible que entre 5,000 familias no hubiera un pan. No hubiera. Y digo, y esa familia pastoral así pasa, ¿verdad? Que cada vez que llegan así. Y ya cuando salimos, le digo al pastor que es mi amigo, le digo, oye, ¿siempre lo mismo? Dice, sí, dice, aquí no puedes hacer algo, dice, porque te caen. Le digo, pues te invito a la casa, ya está más tranquilo. Ahí está más tranquilo. Y les digo, pero esa costumbre se tiene. Y yo veía que la familia decía, para que se vengan a comer, decía la familia pastoral. Y digo, ni se iban ni traían nada. No, ¿cómo cree, pastor? Pero no se iban ni traían nada. Así pasa, ¿no? Y yo creo que a veces nosotros estamos conscientes que es una mala costumbre. Mala educación. Sí es mala educación. Bueno, imagina esas 5,000 familias. ¿No eran egoístas? ¿No eran egoístas? ¿Usted cree que no serían egoístas al salir de viaje sin comida o al no sacar la comida cuando ya era noche, ¿verdad? Para compartirla entre todos. Pues bueno, si traemos un pan y la otra familia no trae un pan, pues lo partimos y comemos los dos, mitad y mitad, ¿no? Yo digo que sería bueno, es bonito compartir. Bueno, ya estamos aquí, vamos a ver cómo le hacemos. Pero no, dice que el Señor le dijo, recuéstense, y ellos se recostaron. Venga de ahí, Señor, dámelo. La multitud tenía tal vez una actitud muy comodina. Le gustaba que se les atendiera. Los discípulos, como les decía, ellos tenían una sincera preocupación, hermanos. Los dos estaban realmente preocupados. Ellos decían, Señor, ya es noche y no vemos por dónde podamos comprar algo. No hay nada aquí cercano y la gente no veo que saque nada. ¿Cómo le hacemos, Señor? ¿Cómo le hacemos para alimentar a esta gente? El problema, Jesús propone la solución, denles de comer, pero ante la propuesta de Jesús, fíjese la actitud de los discípulos. La actitud de los discípulos no es egoísta. La actitud de los discípulos es que cuando Jesús les propone que les den comer, ellos dicen, bueno, Señor, pues tenemos 5 panes y 2 peces. ¿Se fija la actitud distinta entre la multitud y los discípulos? La multitud se sienta a que les sirvan de comer y los discípulos dicen, pues no es mucho, pero aquí hay algo, Señor. Aquí hay algo. No es mucho, Señor, pero puede servir para algo esto. Dice, ante la propuesta ellos actúan con compromiso. Hermanos, qué difícil es en este tiempo hallar compromiso en la gente. Encontrar compromiso es muy difícil, porque muchas veces queremos servirnos más que servir.
¿Cierto o no? Ahorita la mayoría de las iglesias, no digamos a nivel estatal, local, nacional, mundial, hermanos, están batallando por la falta de compromiso. Hay iglesias que están muriendo por falta de compromiso, por actitudes como la multitud, ¿verdad?, que se sientan a recibir. En vez de proponer, bueno, Señor, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Los discípulos dicen, aquí hay 5 panes y 2 peces. Y entonces Jesús dice la palabra que toma los panes y los peces y bendice. ¿Qué es bendecir? Muchos piensan, aquí voy a aprovechar para tal vez tratar de sacar algunas malas costumbres que tenemos cuando oramos por los alimentos. ¿Cuál es una mala costumbre o mala idea de bendecir los alimentos? Que si son chicharrones con chile o fritos, se van a convertir en verduras. Que si no tienen ningún nutriente, se van a convertir en buenos para mi organismo. Porque así oramos a veces, ¿verdad? Señor, bendice estos alimentos y que sean de provecho a mi cuerpo y que nutran mi organismo, comiendo cosas no muy saludables. Eso no es la oración por los alimentos. Jesús no nos invita a orar así por los alimentos. La oración por los alimentos en los tiempos de Jesús era así: bendito seas, Señor nuestro Dios, Rey del universo, que haces brotar el pan de la tierra. Punto. No se aventaban, ¿verdad? Señor, y bendice las manos de quien lo hizo. No. Y que sean de provecho a nuestro cuerpo, o sea, que agarren nutrientes, Señor. Con la oración, esa comida chatarra va a agarrar nutrientes de tal manera que no me va a hacer daño. A veces tenemos una mala idea de la oración. Sí les expliqué, ¿no?, que en algún momento, una vez que íbamos a cambiar un pastor de una ciudad a otra, un miembro de la iglesia donde yo era pastor tenía un flete, pero el flete no tenía ni permiso, ni placas, ni nada. Y cuando íbamos en la carretera, lo paró el policía, lo paró el tránsito. Y cuando lo para el tránsito, y le empieza a ver, dame tus papeles. No, pues que no traigo. Dame tu licencia. No, pues que no traigo. Bueno, pues te voy a dar chance. Y se va. Bueno, ¿para dónde va? ¿A qué se dedica? Y pues ya el otro pastor y yo, pues somos pastores y pues no sabíamos que este hombre no traía en regla las cosas. Y ya cuando se va, dice, no, es que no oramos. Ahora resulta que el culpable es el pastor. Si las cosas no funcionan, cuando somos irresponsables nosotros, en nuestro compromiso, el culpable es el pastor. Sí, ¿no? Pues así fue Adán y Eva, ¿no? ¿Qué dijo Eva? ¿Por qué pecaste? ¿Y qué dijo Eva? La serpiente. Y luego le dijo a Adán, ¿y tú por qué pecaste? La mujer que me diste. O sea, ninguno se hacía responsable. Y ya cuando le dice a la serpiente, ¿y tú qué onda? Bueno, pues te vas a arrastrar. Pero siempre buscamos excusas, ¿no? Y siempre hacemos responsables a otros. ¿Por qué? Porque tenemos una mala idea de lo que es la oración. Si me hizo daño la comida, es que no oré. O el que oró, no está muy santo, que digamos. Hay un pastor que en la botana, ¿verdad?, en el juego, ¿verdad?, en la broma, cuando estamos comiendo y ya empezamos a comer y alguien oró, dando gracias a Dios por los alimentos, llega el pastor y dice, bueno, vamos a comer. ¿Quién oró? No, pues que Josué. Ay, no, voy a orar otra vez. El pastor Melitón. Esa costumbre tiene en broma, ¿no? Pero a veces piensa así la gente, pues, no, bueno, es que la oración no fue efectiva. No, cuando Jesús bendice los alimentos, es simplemente dice, Padre, Señor, Rey del universo, gracias por este pan que haces brotar de la tierra. Punto. La oración es agradecimiento. Y se puede orar antes y se puede orar después, porque ni le agrega nada ni le quita nada. ¿Sí me explico? No le agrega nada ni le quita nada. Puede ser antes o puede ser después. El punto es ser agradecido. Jesús entonces bendice los alimentos. Y aquí voy a entrar a un punto en el cual puede ser controversial a algunos. Porque algunos dirían, bueno, ¿y cómo fue la multiplicación? ¿Fue algo mágico? La Biblia no nos dice. La Biblia no nos da detalles de cómo ocurrió,
que todos empezaron a comer y se saciaron, y que cuando recogieron, se recogieron 12 cestas llenas de comida. Pero hay varias explicaciones. El punto es que haya sido como haya sido, el punto es que la gente comió. Una de las explicaciones que da un comentarista es que cuando vieron a Jesús bendecir los 5 panes y los 2 peces, a algunos les remordió el corazón y dijo, pues aquí traemos, sáquenlo ya, ¿verdad? Esa es una explicación que dan algunos. No puedo asegurar ni una ni otra. Haya sido como haya sido. Porque incluso también, por el paso del Mar Rojo, si ustedes leen con detenimiento y tienen un pensamiento crítico al leer el cruce del Mar Rojo, algunos dicen que levantó sus manos Moisés, y cuando levantó sus manos fue abierto el Mar Rojo. Pero más adelante en el pasaje dice que hizo venir Dios un viento que hizo que se dividiera. El punto no es ese, el punto no es cómo sucedió, el punto es que en el momento que se necesitaba, la cosa ocurrió. Ese es el punto. Ese es el punto. ¿Han visto una película que creo que se llama Milagros Inesperados? Sale creo que ahí Eugenio Derbez, ¿no? Y una chiquita que tiene un problema de un tumor en el cerebro y todo, y se mete a un árbol, ¿verdad? Y se cae del árbol, y cuando se cae del árbol, sana. Algunos, ¿verdad? Científicamente la explicación que un golpe, esto y lo otro, como haya sido, hermanos, el punto es que la niña necesitaba ser sana. ¿Y qué? Sanó. Como cuando el ciego le dicen, ¿sabes tú que el hombre que te sanó es pecador? Pues yo no sé, ni lo conozco, ni nunca lo había visto. Yo solamente sé una cosa. ¿Qué? Que era ciego y ahora veo. Dice por ahí, voy a usar una palabra, haya sido como haya sido, la cosa es que fue hecha. Haya sido como haya sido, hermanos, la multitud comió. Y entonces aquí donde yo quiero centrarme, que el milagro o la alimentación de los 5,000 fue un hecho importante para los discípulos, en el sentido de que ellos se comprometieron. Se comprometieron y dijeron, Señor, pues no hay dónde agarrar, pero lo que tenemos aquí está. Distinto a la multitud, que la multitud solamente pensaba en satisfacer sus necesidades, en recibir un milagro, en recibir una sanidad, en sentarse y comer. Los discípulos tomaron la actitud de decir, Señor, tienen hambre, ¿qué debemos hacer? Denles de comer. Señor, bueno, aquí están 5 panes y 2 peces, tú dices, ¿qué hacemos? ¿Lo partimos en puras radiografías? ¿O qué hacemos, Señor? A mí me sorprende la actitud de los discípulos. A mí me llama la atención que después de ese bendecirlos el pan y los peces y dárselos a los discípulos y ellos a la multitud. Fíjese cómo los discípulos le dan a Jesús. Jesús bendice y Jesús ¿qué hace? Se los da a los discípulos y los discípulos se lo dan a la multitud. ¿Qué enseñanza nos puede estar dando aquí la palabra y el evangelio? Que la fe de los discípulos verdaderamente fue probada, pero la fe y el milagro que puede ocurrir demanda compromiso y acción de nosotros. Dios muy probablemente muchas cosas queremos, muchas cosas desearíamos ver y todos tenemos expectativas de un servidor, del hermano que está a un lado, de la iglesia, de medio mundo. Vi por ahí una imagen que fue compartida hace algunos 2 semanas, ¿verdad? Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Digo, ya me da así como que pereza ver ese tipo de imágenes. Pero a veces como cuando juzgamos la iglesia, cuando juzgamos a quienes están de alguna manera sirviendo, a los discípulos, por ejemplo, debemos ponernos a pensar, ¿y qué tanto nosotros nos hemos comprometido? ¿Somos como la multitud o somos como los discípulos? Porque los discípulos tomaron 5 panes y 2 peces y dijeron, aquí está, Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedes hacer? Haz lo que quieras, Señor, pero ahí está, no tengo más. Pero aquí está. El problema es que a veces no tomamos esa actitud. Que a veces vemos más el problema,
pero no nos comprometemos, o decimos lo que está mal, en lugar de participar. Cuando el Señor nos dice, denles de comer. Los discípulos se comprometen. Los discípulos toman acción. La multitud se sienta a comer. ¿Qué somos, hermano, usted y yo? ¿Discípulos o multitud? Me llama la atención que Juan capítulo 6, que narra también ese pasaje de la alimentación de los 5,000, y lo voy a invitar y con esto voy a cerrar, voy a concluir así. Juan capítulo 6 nos narra cómo Jesús alimenta a los 5,000 en el verso 1, después viene que anda sobre el mar, y en el verso 22 les habla de Jesús, se muestra a sí mismo a la multitud y a los discípulos como el pan de vida. Verso 22 del capítulo 6 de Juan, dice, al día siguiente la multitud que había quedado al otro lado del mar se dio cuenta de que allí no había más que una barca, o sea, seguían a Jesús a donde iba. Veían milagros, ahí van detrás de Jesús. Les dio de comer, ahí van detrás de Jesús. Al darse cuenta de que no había ahí más que una barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían ido solos, vinieron otras barcas de Tiberias cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor había dado gracias. Verso 24. Por tanto, cuando la gente vio que Jesús no estaba allí, ni tampoco sus discípulos, ahí van persiguiendo a Jesús, ¿verdad? Ahí van persiguiéndolo, ahí van detrás de Jesús. Subieron a las barcas y se fueron a Capernaum, buscando a Jesús. Cuando lo hallaron al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? O sea, ay, qué casualidad que aquí nos vemos. O sea, andaban buscándolo, pero cuando llegan al mismo lugar, ¿cuándo llegaste acá? Verso 26, fíjese Jesús. Jesús les respondió, en verdad les digo que me buscan, no porque hayan visto las señales, sino porque han comido de los panes y se han saciado. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre les dará, porque a Él es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. O sea, ¿qué buscaba la multitud? Satisfacer sus necesidades nada más. Y debemos reflexionar en ello, hermanos. Porque a veces como cristianos solamente podemos llegar a tener un comportamiento como la multitud, de buscar a Jesús solo para satisfacer nuestras necesidades. Muchas veces como cristianos, por ejemplo, sufrimos enfermedad, sufrimos problemas económicos y andamos como la multitud detrás de Jesús, ¿verdad? A donde vaya Jesús, ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Pero ya nada más se resuelve. ¿Y qué pasa? Nos olvidamos. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en las cosas de este mundo. Pero Dios quiere que avancemos a la madurez. Dios quiere que dejemos de ser multitud y seamos discípulos. La multitud busca satisfacerse nada más. La multitud busca que se le adule, que se le dé, ¿verdad? Que se le sobe, que se le diga, ay, pobrecito. Pero el discípulo dice, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo participo? ¿Qué hace falta? ¿Cómo vamos a crecer como iglesia? Cuando dejemos de ser multitud y empecemos a ser discípulos. Cuando tengamos compromiso. Tristemente, nos hemos dado cuenta que a veces lo que más falta es compromiso. Nosotros muchas veces no nos comprometemos. Ayer hablaba con un hermano que ya tengo rato que estoy platicando con él. Él viene a recoger cartón. Y yo cuando lo vi supe que era hermano. Porque traía pantalón y de vestir. No, supe que era hermano. Dije, ¿a qué iglesia vas? No, pues a tal iglesia. Qué bueno, hermano. ¿Y recoges aquí? Sí. ¿Y en qué trabajas? Dice, mira, yo soy soldador. Yo soy soldador. Dice, pero he trabajado en varias partes. Dice, pero trabajo de sol a sol. De 7 de la mañana a 9 de la noche. Por 500 pesos al día, dice.
Y no puedo ni ir a la iglesia, no puedo ni ir al culto de oración, no, me quito de muchas cosas, no puedo hacer muchas cosas, no estoy con mi familia, etcétera, etcétera. Y fíjese que de aquí, dice el pastor, le estoy sacando más. Hermano, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y la verdad, yo sé, hermanos, que es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Pero la Biblia es bien clara. Dice, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y lo demás será añadido. ¿Qué buscaron los discípulos cuando ofrecieron sus panes y sus peces? El reino de Dios. Dios quiere discípulos. Y le voy a decir una cosa, no hay mayor placer en el mundo que ser discípulo. Porque al discípulo se le revelan cosas, porque el discípulo tiene comunión con Jesús, porque el discípulo no conoce a Jesús solo como un cocinero o como un sanador o como alguien que le da lo que necesita, sino lo conoce como su amigo. Por eso Jesús cuando le habla a los discípulos dice, ahora les voy a decir todas las cosas que voy a hacer, porque el hombre le revela a sus amigos lo que ha de hacer. ¿Quieres ser amigo? ¿Discípulo? ¿O queremos ser multitud? Yo creo que Dios quiere que seamos discípulos, que estemos comprometidos con Él, porque Él nos ama, Él nos ha dado el pan de vida. Dice la palabra y cantamos hace un momento, es Jesús el pan de vida. Es Jesús el pan de vida. Y después de ahí, hermanos, vamos a ver cómo cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? Que Elías, un profeta. Dice, pero ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Y qué dice Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, nadie te vino a dar el chisme, nadie te lo sopló, sino por la comunión conmigo y con el Padre. El que tiene comunión conmigo tiene comunión con el Padre. Dice, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Hermanos, ser discípulo es tener una comunión más profunda con Jesús. ¿Qué quiere usted? ¿Una comunión más profunda? ¿O nada más un cocinero? ¿Un sanador? Dios quiere ser su amigo porque le ama. Dios quiere establecer una relación de amor con su iglesia. No una relación en la cual yo hago y Dios me da. Esa es una relación muy convenenciera, ¿no? ¿Por qué usted ama a su esposa? Porque le hace las de harina. Y si no le hiciera, no la amaría. Vea que no la ama por eso. Usted ama, le haga de harina o no. Pero ahora yo voy también como mujer. ¿Por qué le hace usted las de harina a su esposo? ¿Porque le da el pago o porque lo ama? Porque va de los dos lados. Porque debe ser recíproco. Cuando Jesús dice, cuando el apóstol dice en 1 de Juan, nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. O sea que la respuesta que debería corresponder de nosotros hacia Dios es de amor. Y el amor es entrega, hermanos. El amor no es un sentimiento, no es una emoción, no es sentir bonito, no es cantar un canto y nada más así. No, es entrega. Y los discípulos se entregan. Por eso los apóstoles se entregaron y le dijeron al Señor, nosotros hemos dejado padre, madre, hijos, esposa, casa, propiedades, trabajos por seguirte, Señor. Y Jesús le dice, les aseguro que en el reino venidero les va a tocar lo mejor. Y por eso Jesús nos dice, trabajen no por la comida que perece, sino la que a vida eterna permanece. Es Jesús el pan de vida.
Él nos ama. Él quiere establecer una relación de amor. Y hermano, yo estoy seguro que si usted establece una relación sincera de amor, de entrega y compromiso con Dios, estoy seguro que no le va a faltar lo que necesita. Pero también estoy seguro que usted va a dar fruto. Póngase a pensar, no se lo voy a preguntar, no le voy a hacer esta pregunta con el afán de condenarlo, ni mucho menos. Pero póngase a pensar cuánta gente usted ha podido entablar una conversación en la cual le presente a Cristo en el último año. Verdadera, no es de que usted agarre un tratado y ten ahí, léelo. Dios quiere que demos fruto. Pero el fruto en sí no es en sí la gente. Es el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo puede traer gente. Ya depende de la otra persona si quiere, si se doblega o no, si se entrega o no. No depende de usted. Pero Dios está buscando fruto en nosotros, está buscando el carácter de Cristo. Un carácter de entrega y compromiso. Jesús entonces, terminamos, se compadece de la multitud, la sana, la alimenta, la atiende. Los discípulos se comprometen y a ellos se les da la bendición, hermanos, de participar en la obra de Dios. Pero Jesús necesita de sus panes y sus peces. Dele sus panes y sus peces. Es que son míos. Es que me duele. Yo sé que duele. Pero Jesús no va a hacer un milagro si no le entrega sus panes y sus peces. Entréguele sus panes y sus peces. Y Él hará el milagro. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque participar de la comunión, Señor, es un gozo, es una alegría saber que somos parte del cuerpo. También ser exhortados en tu palabra. A veces, Señor, es doloroso porque pues nos das en la llaga, Dios, nos das donde duele. Pero si hay dolor, Señor, hay vida. Eso es lo importante. Si hay dolor en la parte enferma, hay vida. Nos preocuparíamos si no hubiera dolor, Señor. Ayúdanos a ser discípulos, a poner delante de ti los panes y los peces. Y lo que todo ello implica, nuestro tiempo, nuestros dones, nuestros talentos, nuestra economía, lo que somos, Señor. Porque quisiéramos ver milagros en nuestra iglesia, pero a veces no damos los panes y los peces. Señor, aquí están nuestros panes y nuestros peces. Obra tú. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amados.